Desde pequeño decidí sentir y aceptar que soy diferente. Vuestras miradas clavadas en mí, cada ofensa me hace más fuerte. Sin nada que ocultar, gritando fuerte, amor universal. Busco el respeto hoy, ahí es donde voy. Soy lo que soy. Bueno, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a Diversitats 8x17. 17 programas ya. La pandemia no nos ha frenado. No nos ha parado la pandemia, aquí estamos contra viento y marea por los derechos de las personas LGTBI, porque los derechos LGTBI son derechos humanos, que no se nos olvide. Ya saben que nuestros oyentes nos pueden ver y oír en todas las plataformas posibles que hay, o sea que ahí veréis luego al finalización del programa nuestras plataformas. Si nos estás viendo en Facebook, en Riguroso Playback, en directo, sabéis que abajo podéis comentar y estaremos encantados de poder leer vuestras opiniones, que nos refutéis, que nos digáis que somos una circa, que estamos pero a ver, una barbaridad increíble, criticando todo lo que queráis. Pero a ver, Enrique, está siendo en riguroso directo. Riguroso directo, Sí, no. Riguroso sí. Playback. Riguroso Playback directo, en el cual también está en YouTube. Y en Geo2. Y en Geo2 también. Y en Radio Tecnilloa. O sea, estamos sincronizados todos a la vez en el mismo momento. Exactamente. Estamos hasta en la sopa. Bueno, vamos a dejar de la verborrea y empezamos ya el programa, ¿no? ¿Crees? Vamos a empezar. Vamos allá. Sí, Lucía. Lucía, ¿qué pasa? ¿Qué te está pasando? Llevas media hora sin hacer ningún tuit contra la ley trans, ni contra las mujeres trans, ni contra nada. ¿Qué te pasa, Lucía? Por favor, te necesitamos como bufona del reino. Ya, claro que te tuitean los de Vox. Claro, es que, bueno, es un daño colateral, Lucía. Pero es igual, te necesitamos. Si no, ¿de qué vamos a hablar? ¿Y por qué? ¿Y de qué nos vamos a reír? Va, venga, ánimo. Sí, bueno, vale. Sí, recuerdos a... Ay, Amelia, bien. Vale, adiós. Por favor. Estoy... De verdad que... Estoy muy preocupada, lleva media hora sin retuitear nada. En fin, Rogelio, mi vino, por favor. Sí, gracias. Oh, es que se te queda la boca muy seca. Bueno, hola chulis, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta vuestra autoproclamada presidenta de la República Independiente y Imaginaria, aquí desde el privilegiado Lobby Trans. Primero de todo, saludar, que ya lo acabamos de hacer, a nuestro eje del mal, nuestra bufona del reino, Lucía Echevarría. Si estás viendo esto, Lucía, mira, aprende algo de humanidad, a pesar de que tu aspecto cada vez es menos humano. Un lobby, por cierto, único en el mundo, por su singularidad, puesto que es el único lobby de poder donde el índice de paro se sitúa superior al 80% y donde la mayoría de los más de 4.000 asesinatos a personas trans en los últimos 10 años ha quedado impune. Curioso el dato. Bien, pero hoy repasaremos el artículo 29 de nuestra ley, que como sabéis ha llegado a las vidas de la gente para someter al yugo opresor del lobby trans. En este artículo se reconoce el derecho a la libre determinación de la identidad sexual y expresión de género de toda persona dentro de las instalaciones de los centros de reclusión y en general en cualquier entorno institucional o no, de privación de libertad, sin necesidad de presentar informe médico psicológico que acredite la condición de trans. Diréis, ya estamos otra vez. Es que no lo podemos evitar.
Como lobby trans tenemos que introducir el término autodeterminación de género hasta en los más recónditos rincones de los espacios sociales y de derecho. Ay, ¿qué le vamos a hacer? Nuestra codicia por ocupar los espacios públicos no tiene límites. El internamiento en los centros o módulos se realizará respetando la identidad sexual manifestada y no atendiendo al sexo asignado al nacer, tomándose todas las medidas de seguridad que garanticen la integridad física de la persona identificada como trans. La persona usará y será nombrada con el nombre y sexo que le represente. Este dato destacable que habla del aspecto personas enajenadas por el transodio de que las mujeres transexuales podrán elegir un centro penitenciario de mujeres con solo mencionar que lo son, de tal forma que suponen que cualquier violador utilizará esta estratagema de hacerse pasar por mujeres trans para acceder a una cárcel repleta de mujeres y así poder violarlas. Entiendo la preocupación del aspecto por la violación. A las mujeres trans nos violan a diario sin que tengamos derecho ni tan siquiera a denunciarlo, por no ser reconocidas como mujeres en la mayoría de países del mundo. Aquí en España, aun teniendo el reconocimiento legal, todavía existen comisarías de policía donde ponen en duda el relato de violación de una mujer trans solo por el hecho de serlo. Pero bien, supongamos que existe un violador que ve en la ley trans esa gran oportunidad de poder violar a diestro y siniestro a mujeres dentro de una cárcel, o un violador que es condenado y elige la cárcel de mujeres como una segunda oportunidad para seguir violando. Creo que este sujeto se llevaría una desagradable sorpresa, porque sobre todo cuando comprobase la dinámica penitenciaria que se establece dentro de los centros penitenciarios. Estoy segura de que en muy pocas horas el reo se arrepentiría de su nefasta decisión. Las internas del centro no son para nada un blanco fácil. Además, le dejarían claro que su integridad física correría serio peligro. Un ejemplo de ello, aunque sea en negativo, lo representa el hecho de que a día de hoy, con la legislación actual, sin la ley trans aprobada, la mayoría de mujeres transexuales que tienen que entrar en un centro penitenciario eligen hacerlo en una cárcel de hombres. Esto es debido a que ellas mismas manifiestan que se sienten, entre comillas, más seguras. Entre el año 2015 y 2016 estuve haciendo un voluntariado de visitas a mujeres transexuales en cárceles de hombres. Me explicaron el porqué de esto. No es otra cosa que en una cárcel de hombres pueden buscar un protector, entre comillas, con quien establecen un vínculo afectivo y así el impacto de su identidad de género no les perjudica a su integridad física o su propia vida. Esto, en una cárcel de mujeres, les resulta imposible. No obstante, hay mujeres transexuales que llevan años compartiendo celdas y patios de cárceles con otras mujeres, que teniendo en cuenta las circunstancias, el ambiente, es todo lo normal que puede ser en un centro penitenciario, con sus conflictos o sus entendimientos. La liturgia penitenciaria, que se entiende mucho mejor cuando, aunque sea de visita, se ha estado en la cárcel. Esta ley pretende conciliar la vida de las mujeres transexuales internas con su identidad de género, sobre todo respecto al entorno de las relaciones con las demás internas. También asegurar una integración dentro de los programas del centro como cualquier otra persona recluida, teniendo en cuenta su verdadera identidad de género, lo que decíamos, pues los derechos humanos. Pero lo más importante, que se les asegure que podrán seguir con el tratamiento hormonal. Lo mismo sucede con las personas con género no normativo. En definitiva, chulis, pues eso,
derechos humanos, nada más. Qué pretenciosas somos desde el lobby trans. Pero ¿qué le vamos a hacer? Somos así. Pero entender que a la desgracia de caer recluidas en un centro penitenciario, le sumamos nuestro estigma de ser, sobre todo mujeres trans, y si debemos estar recluidas en una cárcel de hombres, donde recordemos, probablemente la gran mayoría del resto de internos pertenecerán a la identidad de género de varones cis heteros, que, como todas sabéis, es en esa identidad de género donde existe la mayor concentración de depravados sexuales, violadores, abusadores sexuales o, aquí sí, pederastas. Pues el escenario no se lo deseo a ninguna TERF, por muy mal que me pueda llegar a caer. Así que no es deseable tampoco para ninguna mujer trans. Hasta aquí, chulis, hasta aquí hemos llegado. Espero que os haya gustado este vídeo, que hayamos aprendido un poquito entre todas y que, sobre todo, que pues tengamos un poquito más de humanidad. Y ahora, por último, como todas sabéis, Rogelio, me estoy quedando seca entre Lucía y la ley trans. Oh, sí. Vamos a cantar todas, todos y todes nuestro himno nacional de la República Independiente Imaginaria. Allá va. Imagine all the people fucking for today. I'ma say I'm a fucker, but I'm not the only one. I hope someday you join us. We fucking together. Interesante el tema que nos ha traído Tina de las mujeres trans en prisión, que es un tema a tocar y que trabajará, tal y como lo ha dicho ella, muy a fondo la ley trans. ¿Qué te ha parecido, José? A mí me ha parecido flipante que todavía siga ocurriendo estas cosas, porque yo pensaba que esto ya había pasado, que ya no seguía ocurriendo. En el caso de que, recordemos, por ejemplo, en la biografía Vida / de la Veneno, en la serie, donde sale que estuvo en prisión de hombres. O sea, es muy desgarrador que un transexual tenga que estar viviendo eso psicológicamente, ¿no? Exactamente. Pues nada, pues un reto más para la ley trans que se cumpla. De aquí abogamos por el desarrollo integral de esta ley. Y nada, pues muchas gracias, Tina. Bueno, hilando el programa, empezamos con transexualidad. En el análisis, el parecido de la senadora Rachel Levine con Jorge Cadaval que provoca las risas y burlas en las redes sociales. Y risas, burlas y también críticas hacia esa risa y esas burlas. Pues tenemos que recordar que el recién formado gobierno de Joe Biden, que lleva prácticamente 2 semanas, puso como vicesecretaria en el Departamento de Salud y Servicios Humanos a la doctora Rachel Levine, que es una histórica pediatra de la sanidad norteamericana, y que no pararon de salir memes cachondeándose del parecido con Jorge Cadaval de Los Morancos. Jorge Cadaval, el mariquita de Los Morancos, por así decirlo. Bueno, gay, vamos a dejarlo como un gay porque hay muchas pieles finas y... Gay, mariquita. No decirle mariquita, que tiene un nombre también. Exacto. Entonces, claro, aquí ya se generó la polémica. Correcto. Incluso el mismo Jorge se puso en comunicado en sus redes sociales donde dice: desde aquí quiero decir que no soy yo, que yo soy Jorge y ella es Rachel, y ya está. No confundirme más, lo pido por favor. Lo digo siempre con el acento, por favor, que no, que yo no soy Rachel.
Yo soy un maíta. Ese tono así Exacto. humorístico que le caracteriza, pero entonces no dejaron de salir críticas a esta broma, porque detrás de esta broma, que puede parecer inocua para las personas que no están al día, digamos, con el activismo LGTBI, tiene detrás un trasfondo que puede herir sensibilidades. Correcto. ¿Por qué? Pero Ahora vamos a esto, que yo sé lo que vas a decir. no, iba a decir, ¿a qué han nombrado a Rachel? ¿Qué funciones son las que tiene Rachel en el gobierno de Estados Unidos? Pues ya lo he dicho, es vicesecretaria del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Ujú. En donde está ella graduada en salud Exactamente, ha sido o sea, qué pediatra. mejor que una persona que ejerza una profesión de la que es, ¿no? Claro. Como muchos países que están cogiendo personas que no tienen ni idea ni trayectoria de sanidad, de educación, y están ejerciendo en el gobierno. Entonces, aquí me parece un gran acierto a nivel escogido. De Biden. Sí, pero el tema es, ¿por qué es discriminatorio que la burla y la broma de que Rachel Levine se parece a Jorge Cadaval de Los Morancos? Ahí está el kit de la cuestión. ¿Por qué puede resultar discriminatorio? Yo, sinceramente, cuando encontramos parecidos a las personas, siempre se ha hecho, sea la identidad sexual que sea, siempre se ha hecho. A mí me han hecho parecidos con famosos, etcétera, etcétera, de siempre. Y bueno, no me ha molestado. ¿Por qué? No me ha molestado porque siempre han sido hombres, ¿no? En caso, claro, aquí hay un trasfondo transfóbico. Claro. En el cual, pero claro, también estamos hablando de que es el LGTBI con el que le están comparando, ¿no? Entonces, ¿dónde está ese hilo? ¿Dónde está esa fina fibra de que es broma o es burla? Pues está en la línea en la de que parece que le estamos diciendo, cuando nos bromeamos de estas cosas, estamos lanzando un mensaje a todas las personas transgénero que no han hecho ese passing. Uh-huh. Es decir, que no, digamos, han transitado por completo o por decisión propia o por lo que sea. Entonces estamos diciendo que estas personas que todavía conservan rasgos masculinos, entre comillas, pueden ser objeto de burla. Ahí te doy la razón, pero también te la voy a quitar. ¿Por qué te la voy a quitar? Porque tendríamos que empezar a entender que porque los cánones de belleza están marcados y pautados por la sociedad, deberíamos de romperlos. Aquí hay dos personas que se parecen. Es evidente el parecido, porque es evidente, no podemos negarlo. Entonces, ¿qué más da el parecido si se tomara como eso? Es una persona que se parecen. El humor de la nueva Rachel se parece a Jorge, pues ya está. Se toma las bromas y bien. Otra cosa es el trasfondo de que vaya con el odio, como van muchos este tema. Que es a lo que me refiero. Si se quitaran los cánones de belleza, no existiría esto. No existiría ese matiz de transfobia. ¿Sabes lo que te quiero decir, no? Y ahí es lo que yo creo. Si no existiera eso, porque es lo que te he comentado antes, a mí me han comparado con personas y yo no me lo he tomado a mal, por mucho que me hayan dicho tal. Si no se trata de que ella se lo tome mal o Jorge se lo tome me refiero en general digamos, el colectivo trans, de que, jolín, es que no hemos pasado el tránsito completo y porque ella tenga todavía matices, que yo no le veo matices masculinos, al contrario, yo a Jorge sí que le veo matices femeninos. Fíjate la diferencia, ¿no? O sea, sí, pero claro, pero entonces estamos dando la imagen de que puede ser ridiculizable y puede ser humorístico si una persona no ha hecho el passing que se supone que tiene que hacer de cara a la sociedad para hacerse ver como una mujer completa. Sí, pero a lo que yo me refería y lo que te estaba comentando, que si no existieran los cánones de belleza, no estaría pasando esto, solo se estaría comparando con burla de, mira, de Jorge es la nueva política de Estados Unidos. Seguía siendo igual de broma, igual que siempre se ha hecho el humorista
que se han ido vistiendo de la faraona, de Rocío Jurado y tal, y no ha sido con tono humorístico, no con una falta de respeto. Sí, pero el tono humorístico conlleva una burla. Claro. Y esa burla, o sea, hay gente que se puede sentir interpelada a esa burla, porque no se están riendo de Rachel Lavin, que probablemente ni le llegue esta broma. No. Se están riendo de todas No las personas tendrán ni idea de que no han hecho ese passing. Así que es muy interesante pues, que hagamos este análisis, ¿no? Porque Sí, estoy totalmente de acuerdo, pero por eso insisto que si no existieran los cánones de belleza, no se tomaría de esa forma. Pero es que los cánones de belleza sí Va a que van a existir, existir. exacto. O sea que tenemos que procurar no centrarnos en el aspecto de una persona a la hora de criticarla ni de hacer burla en este sentido. Y en este sentido también, ya que estamos hablando de Rachel Lavin, que es la esperanza del gobierno de Joe Biden. A mí me parece maravillosa la elección. O sea, Sí, tenemos que hablar de cómo han cubierto los diferentes medios de comunicación la noticia de la elección de Rachel Lavin. ahí sí que veo una transfobia muy bestia, ahí sí que veo índices de maldad en los medios de comunicación. Fíjate, pero yo... ¿Ves la diferencia? Sí. Aquí han hecho una comparación en tono humorístico, repito, ahí yo veo más matiz femenino, y lo digo con respeto y con cariño, a Jorge, que a ella. O sea, a ella la veo femenina, la veo una señora. Por eso digo que el tono Pero es que humorístico eso da de igual. parecido. Pero es que eso da igual. O sea, es que da igual que sea femenino, Sí, que sea sí, masculino, pero es si un no- halago al fin y al cabo. No tiene por qué ser un halago. No tiene por qué ser un halago, es Claro. comparar personas. Mm. Es comparar personas y se ha hecho siempre, se seguirá haciendo siempre y siempre. A ti nunca te ha llegado, oye, ostras, ¿te pareces a...? Sí, sí, O sea, sí. nos los han hecho siempre, entonces eso también deberíamos de dejar de hacerlo porque nos puede sentar mal o puede hacer daño y tal. Es que al final todo va a sentar mal, entonces tenemos que empezar a mentalizarnos de ver lo positivo de las cosas, ver, porque también puede ser una admiración, ostras, estamos Porque eso, comparando. por ejemplo, cuando decía Paco Tomás, cuando tú eras un niño mariquita y hacían en la televisión broma de mariquita, ¿qué? O sea, a lo mejor no estaban haciendo una broma de ti directamente, Exacto. pero te estaba interpelando de alguna manera, o sea, estaba dando como paso o dando pie a que el resto de las personas se puedan reír por tu condición sexual. Sí, Puede ser lo sí, ahí, mismo con la ahí doy brecha. a Paco Tomás le doy la razón perfectamente en eso. O sea, es que a mí me encanta el humor y siempre dentro de un respeto. A mí me pasan, por ejemplo, memes o subo memes que los mido muchísimo porque sé que pueden hacer mucho daño. Entonces ya los veo, digo, uy, Ya. no los subo porque esto hago daño. Y al final te cohibes en todo, ¿no? Por no hacer daño a la gente. Exactamente. Y- Entonces, como decíamos, retomando el tema de cómo coger los medios, porque aquí desde diversidad, aunque somos un medio LGTBI, también hacemos una especie de como de observatorio de cómo el resto de medios de comunicación trabaja la diversidad y hablan sobre ella. Vamos a comparar cómo dos medios dan la misma noticia y cómo el enfoque puede llegar a ser transfóbico De hecho, o puede llegar a ser periodístico y riguroso. De hecho, se hizo viral, porque el mundo digital del Mediterráneo dice: Joe Biden nombra a un trans como nuevo secretario de Sanidad. Y ahora llega Playground, que dice: graduada en Harvard, docente y funcionaria de la salud estatal. La doctora Rachel Lavin se convierte ahora en la primera mujer trans nombrada funcionaria federal de los Estados Unidos. Qué manera de Vale, esta es que- comparativa, las comparativas son odiosas. Así que Son odiosas. un aplauso a Playground y un tirón de orejas a Mediterráneo Digital que estamos vigilando. O sea, De hecho, consultad, si no sabéis cómo trabajar, cómo tratar
a las personas LGTBI consultar, hay asesores, hay gestorías y bueno, ahora mucha gente no, a lo mejor no conoce este Pero es que medio. la labor periodística deberían de estar asesorándose constantemente, igual que todo el mundo se está asesorando en este Exactamente. mundo. Pero claro, ¿qué titular tira más hoy en día? El desagradable, el Pero que fíjate impactante. que capaces son de no haberlo hecho adrede este Exacto, es lo que titular. me refiero. O sea, yo veo más pura ignorancia y que más que maldad en sí misma, ignorancia y falta de rigor y de Yo respeto. ya no sabría qué decirte, porque como lo observo, que lo que más tira es donde se pueda ver la crítica, donde pueda compartirse más, donde más todo, es lo que veo. Entonces, lo que más viral se hace, lo que más daño hace. Mediterráneo digital, muy mal, muy mal. Así que nada, pues desde aquí todo nuestro apoyo a Rachel Levine, que me consta que nos oye, nos sigue por Facebook. Sí, nos escucha, nos oye, nos Sí, ve. un besito. De hecho, nos ve. Me gustaría entrevistarte, Rachel. Solo matizar que estoy muy contento en esta decisión de que Biden haya quitado todo lo que propuso Trump sobre el colectivo LGTBI, Es verdad, porque lo ha tumbado directamente. ¿Por qué lo ha podido tumbar? Porque los presidentes de Estados Unidos, todo lo que no va al Senado, ellos pueden derogarlo, y ha derogado ya la ley sobre que los transexuales puedan ir al ejército, que eso era muy grave para mí cuando yo leí esa noticia, que fue lo primero que pidió cuando se incorporó en los Estados Unidos. Digo, ya atacando así directamente. Yo creo que el gran cambio sería cuando venga un presidente que derogue el ejército en sí mismo. O sea, vale, que sí que todo el mundo tiene derecho a entrar en el ejército, pero... Eso va a ser muy complicado, que un país derrogue el ejército, y ya te lo digo a nivel... Un país Y ya invasor. te lo digo a nivel hijos de militares, en el cual no se puede hacer todavía, porque hay problemas en el mundo muy desagradables, y el ejército no solo va a la guerra, el ejército ayuda en problemas en el ecosistema. Pero la historia del ejército de Estados Unidos, telita. Eso da para otro tema. Pero eso no no hablamos entramos. de ese melón. Vamos a hablar que la parte de que el ejército va a lo que le manda sus gobernantes. Sí, Si un gobernante no va a la guerra, no vaya el ejército a la guerra. ¿Y qué hace el ejército? Funciones sanitarias que son muy importantes. Por ejemplo, en las nevadas de Madrid, Bueno, el pero ejército... eso es un tema que no... Ya, no pero vamos me a ha hecho entrar. gracia y los tengo que defender No. porque sí. Que llega un momento en que no haya personas que quieran entrar al ejército, Hombre, que se quede eso vacío de personas, porque vamos... Para que eso ocurra, el mundo tendría que ser muy sano, el mundo no tendría que haber problemas, y aún así el ejército tendría que tener otro nombre y otro concepto, como sería por rescatar a personas o el ecosistema. Exactamente. Y Pues nada, nada, hasta aquí esta sección de análisis, cada Ya. para más. Hubiera gustado que está nuestro querido Tony, que es el periodista del grupo, que siempre pone pero nos el quiere, nos ha toque- dicho que lo vamos a hacer muy bien. el toque de periodismo, pero bueno, aquí queda nuestro análisis, ya nos criticará cuando nos vea, nos dirá, nos dará algún apunte, esperamos un comentario suyo debajo del directo, así que nada. Bueno, pues por fin tenemos aquí a nuestra Mari Carmen, que es la banda sensación de Cataluña, de Barcelona, de toda España, por así decirlo, que son una banda musical performática con saxo, drag y electrodomésticos. ¿Cómo? Banda musical performática con saxo, drags y electrodomésticos. Compose Your Gender es su último álbum. ¿Qué Wow. te parece? Pues vamos a dejar que nos lo digan ellas qué es lo que están haciendo, porque lo de los electrodomésticos quiero saber por qué. Bienvenidas, Mari Carmen. Tenemos en este caso a Victoria Signes y a Contamina Perpetua. Y tenemos en Alma a... Capitano Barbacoño. Capitano Barbacoño, exactamente. Capitano Barbacoño, exactamente. Vale, pues ¿quién es quién para nuestros oyentes? A ver, yo que soy la sepan quién Victoria es quién? Signes, Capitano Barbacoño. Y Contamina Perpetua.
Madre mía, yo flipé cuando encontré en Instagram, no sé cómo me saliste, que yo dije, a esta gente la tenemos que tener en diversidad, porque además es que es un total concept ellos, porque no solamente hacen música, sino que, bueno, es como una performance, es todo un concepto, hay una reivindicación detrás, se draguean vivas, o sea, Es una pena que por la pandemia tengamos que hacerlo por videollamada porque estáis cerquita, entonces esperemos que próximamente cuando ya el confinamiento municipal, etcétera, pase, podáis estar aquí en directo, que me gustaría que hicierais alguna performance aquí en Diversitat. Así que explicarnos un poco quiénes sois. Vale, las Mari Carmen somos un grupo que nace en la ruralidad de Collserola. Principalmente estamos en Sant Cugat, en la Floresta, y a partir de vivir en comunidad queríamos siempre hacer música, ir tocando, y pues empezamos a hacer versiones de temas y empezamos a decir, venga, ¿qué temas hacemos? Y venimos de tocar música balcánica y música electrónica y dijimos, vamos a cambiar el concepto y vamos a hacer algo más pop. Entonces empezamos a versionar a Britney Spears, a Daddy Yankee con los saxos. Entonces hacíamos todas las líneas de guitarras o sintetizadores con saxofones. Y como el concepto empezamos a adentrarnos en lo pop, pero en lo pop queer, porque también nuestras identidades influían mucho en el tipo de música que hacíamos, y cada vez empezamos a hacer más y más y más performance. Entonces ahí viene nuestra madre, Lady Mari Carmen, los electrodomésticos, el drag, nuestras personas, y como que se forma ya todo el concepto Mari Carmen. Pero lo que la curiosidad que tengo son lo de los electrodomésticos. ¿En qué función lo usáis? ¿Lavando la ropa? ¿Poniendo la vajilla mientras tocáis? O... A ver, nosotras actualmente vivimos en una casa que solo tenemos electricidad con paneles solares, ¿vale? Con placas. Fantástico. Y Fantástico. la electricidad que tenemos es escasa, entonces celebramos el momento en el que mejoramos el sistema y pudimos tener una lavadora en casa, nuestra batidora, nuestra motosierra. Entonces, como que estamos mejorando nuestro sistema autosuficiente en el que vivimos para poder usar más electrodomésticos. Entonces, para nosotras, los electrodomésticos son una fantasía, ¿no? Poder usar electrodomésticos en casa a través de la energía solar, pues nos genera fantasía y performance, y lo tenemos que transmitir al público. Entonces, por eso lo que usáis es el casete, porque vais todavía a pilas, ¿no? Lo que entiendo, con la radio que tenéis o el loro, como le llaméis ahí atrás. Sí, aquí tenemos el casete, tenemos unas pilas enormes y, o sea, claro, todo lo que tiene baterías para nosotras es mejor porque lo cargamos cuando hace sol y cuando no hace sol pues lo podemos seguir usando. Pero bueno, tenemos también ahora otros sistemas ahí para darnos electricidad con gas. Tenemos generadores también en casa, pero nos mantenemos en el vintage y en todos estos... Pues claro, las Mari Carmen también empieza como dando gracias a Lady Mari Carmen por habernos juntado, que es nuestra madre, y a Lady Mari Carmen, pues claro, ella, los electrodomésticos también le daban la vida y nosotras, pues como sus hijas, in the family, en la House of las Mari Carmen, pues tenemos que seguir el legado. Y me encanta también porque detrás de todo ese concepto hay un discurso que es en el ambiente rural también podemos ser modernas. También se puede desarrollar la modernidad y la posmodernidad en un ambiente rural que erróneamente siempre está asociado a lo urbano, por así decirlo, ¿no? Os escucho fatal, pero habéis hablado de ruralidad. ¿Ahora mejor? Sí. No sé. Sí. Vale, Repítame la pregunta al final. Vale, repito. Que me interesa mucho vuestro discurso,
que detrás de ese discurso y de este concepto de grupo que tenéis como Mari Carmen, ahí parece ser que hay un discurso de que en lo rural, en la ruralidad, también se puede ser moderno y también se puede desarrollar un concepto muy moderno y muy rompedor en cuestiones de género, por ejemplo, y en cuestiones musicales también, ¿no? Sí, efectivamente. Nosotras nos fuimos de la ciudad en algún momento de nuestra vida, aunque seguimos volviendo, estamos cerca de Barcelona, ¿no? Y de Sant Cugat, pero nos flipa vivir en comunidad, formar alternativas de vida, vivir con un huertecito en medio del bosque, las gallinejas, estar tranquilas, poder crear tranquilas en casita y no vivir en la hecatombe de la ciudad. Y también como es muy importante para nosotros fomentar y dar visibilidad a que también pueda haber identidades queer fuera de la ciudad, ¿no? Y que también tienen que ser vistas, respetadas y que no solo en las grandes ciudades donde vivimos en la anonimacidad o como se diga, en el anonimato, anonimicidad, en la anonimicidad, pues yo aquí en mi calle pues no vivo en la anonimicidad porque hay 4 casas y todos nos conocemos. Entonces, no sé, también los pueblos, lo rural, es súper necesario que también existen estos tipos de identidades para que, bueno, los armarios no existan y además la gente se pueda ver representada en diferentes espacios y las personas queer no solo tengamos que vivir atrapadas en la ciudad donde se nos respeta, tolera o se nos deja estar, ¿no? Sino que podemos estar donde nos haga de con. A cambio de otras muchas cosas que dejamos perder a ir a la ciudad. Aquí hay una cosa que siempre hemos hablado, que parece que la gente queer se ve obligada al exilio de la ciudad para poder desarrollar su identidad de género, pero a cambio estamos perdiendo la comodidad que nos puede dar vivir en una comunidad rural, en un pueblo donde la vida pasa a otro ritmo, donde las relaciones son diferentes, son incluso hasta más estrechas y se pueden desarrollar más. O sea que es muy, muy interesante y además me encanta porque vuestro último disco, Compose Your Gender, lo habéis sacado en formato casete. Sí, lo tenemos... Bueno, a ver, cuando empezamos a hacer el álbum, lo primero que sacamos fue el formato USB. Porque no queríamos... Era como, a ver, alma de cántaro, ¿qué hacemos con el CD? ¿Quién tiene el lector de CD ya en la vida? Nadie, pero claro. Nadie. Pues lo que primero que sacamos fueron unos maravillosos unicornios USB que son re bonitos. Sí, que dijimos, pues bueno, tienes un rato a las Mari Carmen, pero luego te lo puedes llevar a la copistería, dar así un poco de envidia a las vecinas. Y cuando tú vas ahí a la copistería y te ven el unicornio y dices, ¿me imprimes una fotito de la Britney Spears? Y le das ahí el unicornio. Te lo quieren robar todas. Entonces, es peculiar. Pero perdóname que te interrumpa. Es peculiar el unicornio porque es negro, no es el típico unicornio blanco. Y le acabo de ver que la cara me parece, o me equivoco, que tiene cara de vaca. ¡Qué fantasía! A ver, es que un unicornio dark, ¡Qué fantasía! Pues a mí me da la vida. Porque siempre tienen que ser así como unicornio todo el rato blanquito y no sé qué. No, unicornio darks. No justo. Muy bien. Arriba lo punk. Arriba el rural punk. Muy El bien. rural punk. Arriba lo punk. Arriba el Luego, rural ¿qué punk. dijimos? ¿Qué coño? Pues hacemos un maravilloso CD. A ver, uy, está muy limpio. Vuélcalo un poquito para adelante, para atrás, al lado, a la izquierda. Así. Ah, que claro, es que es blanquito y... Ahora se ve mejor. ay. Un poquito mejor. Maravilla. Hicimos una ilustración muy bonita, nos hizo una amiga, la Lore, una ilustración y luego recreamos en el CD, que no se ve la foto, ahí ahora. Ahora sí. No te preocupes porque lo pondremos para que lo vayan viendo los oyentes. Vea. Y luego dijimos, a ver, pero yo necesito escuchar, es que en nuestro coche de la comunidad, que también compartimos coche entre muchas aquí, es como solo tenemos cintas. Y a nosotras nos gusta pues ir metiendo la cinta para arriba, la cinta para abajo, tenemos muchas cintas. Y lo que estamos haciendo
estamos recogiendo un montón de cintas de amiguis y las estamos compostando, que es como también el lema de Compost Your Gender, ¿no? Reutiliza, recicla, construye tu identidad, pero también todo lo que te rodea, ¿no? Y compóstalo y compóstate un rato si tú ves que algo no funciona. Entonces lo que hacemos es, en la cara A, Maravilla. ponemos las Mari Carmen, tachamos lo que haya puesto antes y ponemos las Mari Carmen, y en la cara B dejamos lo que estuviera. En este caso, Soul Provider de Michael Bolton. Pues mira, pues te llevas a Michael Bolton con las Mari Carmen. Qué guay. Y tú Me puedes ir encanta. eligiendo. Tú puedes ir eligiendo lo que te va saliendo. Me encanta. Tenemos pues de todo. Pues nada, nenas, si veis que tenéis en casa algún cassette de que lo tenéis cogiendo polvo, contactad con las Mari Carmen que ella hacen esa fantasía de montaje. Sí, sí. Dios mío. Yo lo único que te puedo decir es que yo uso vinilo. O sea, que a ver si adaptáis ya también para el vinilo. Yo soy más vintage todavía en ese aspecto. Yo vinilo, directo. Necesitamos reciclarnos una máquina vinílica para nosotros poder degradar vinilos. Cuando yo la tenga, voy a hackear todos los vinilos y voy a poner, sea cual sea, cara A, la Mari Carmen. Pues, queridos oyentes, el que tenga para hacer vinilos, ponerse en contacto con las Mari Carmen, que es una buena idea de reciclaje. Ah, y también, ¿qué? El fanzine. Utercine. Ah, que vamos a Salimos sacar, en- pero esto todavía no se sabe. Esto es una sorpresa, pero que Pero es una primicia para Diversitat, o para ¿no? Diversitat. Bueno, estamos en un recopilatorio punk en vinilo que saldrá pues cuando consiga salir con Utersin y bueno, que recoge identidades disidentes en escena que hacen punk. Y nosotras, pues, nuestras primeras canciones teníamos alguna ahí un poco más punk y se la enviamos. Ya la escucharéis. Oh, qué guay, madre mía. O sea, ya no podéis dejar de seguir a las Mari Carmen en Instagram. Y además están en todos lados, porque aquí todos los clásicos, todos los rurales que las veis, grabando casetes y todo, están en las redes sociales. E incluso siguen haciendo bolos en esta época tan complicada que hemos tenido. Tenemos aquí un poco un resumen de vuestros espectáculos memorables. Y aquí he visto que en 2017 estuvisteis en la Cafeta Marica de Can Batlló, que cuando lo vi yo dije, yo estuve ahí y yo las vi y entonces he relacionado que os descubrí yo ahí por primera vez, la verdad. Habéis estado ahí, habéis estado también en el Festa Agro LGTBI de Galicia, que me parece una fantasía de festival, que se haga algo así, me parece una fantasía. El Furia Queer también, que lo organizan nuestros queridos Las Bajas Pasiones. Y bueno, no paráis, habéis estado hasta en Alemania, ¿cómo es eso? Ah, porque la Contamina y yo nos conocimos en Alemania cuando yo todavía no sabía, estaba empezando a tocar el saxo y empezamos a hacer música. Construimos esta yurta en la que estamos ahora, porque vivimos en el campo en yurtas, es una construcción así tradicional de Mongolia. Os voy a enseñar ahora ahí todo eso es la corona. Aquí, esa no tiene Pero qué fantasía es esta. A ver, yo soy arquitecto, si necesitáis asesoramiento La de infraestructura, yo infraestructura la encantado, tenemos Mari Carmen, clarísima. Si tú quieres muy bien. cursos de construcción, Muy bien. bioconstruction, te la podemos hacer también, Cari. Anda. Anda, ahora aquí. ¿Te piensas que tengo que ser arquitecta? Yo lo soy todo cuando quiero. Bueno, en fin, que estábamos en Alemania y... Muy bien. porque aquí la Contamina ha trabajado 6 años en Antagon. O sea, Contamina viene del teatro físico, yo vengo del circo, pues claro, cada una luego también tiene sus backgrounds. Y pues eso, y ha hecho música y muchos proyectos allí en Alemania, entonces teníamos connection y tocamos en festivales de teatro y música por allí. Y lo petamos, la verdad. Hostis. La verdad que ese rollo, sí que tener un poco rollo industrial también. El tema de los electrodomésticos como muy Berlín. A mí lo que me gusta, había algo ahí Enrique, alemán. a mí lo que me gusta es su presentación que nos han mandado, en donde dice, Victoria,
Me se sale un huevo de la falda. Saxo, tenor, flauta y voz. O sea, fantasía. Y luego, contamina, vivo en un mundo paralelo. O sea, saxo, barítono, trompeta y voz. O sea, Criatura de llegada del Old Way. ¿Qué me dices? Y luego Capitano Barbacoño, que a lo mejor fuera de mí femenino. O sea, qué presentación al mundo. O sea, necesitamos esto. Necesitamos que la gente se empiece a inspirar ya en las Mari Carmen, de verdad. Necesitamos contacto como el vuestro. La verdad que sí. Pues Mari Carmen, ¿dónde podemos encontrar? En todas partes. Porque a nosotros nos gusta como, aparte de compostar, como colonizar también. O sea, como atraparnos, hackear y entrar en todos los lados. Nos podéis encontrar pues en nuestras redes sociales. Tenemos Twitter, tenemos Instagram, tenemos Facebook, para quien siga usando Facebook, porque en fin. Y tenemos Grindr, tenemos Tinder, tenemos Guapa, tenemos muchas plataformas. Tenemos nuestra web www.lasmaricarmen.com. Tenemos un concierto en febrero en Diobar. Apuntaros los bitches. ¿Qué día? Diobar, en Barcelona. 13 de febrero en Barcelona, en Diobar. Y volvemos a tocar 13. en Casa de la Pradera en marzo. Y vamos a ir prontito a BTV también a hacer un directos. Así que prepárense porque estamos dándolo todo. Van a salir colaboraciones nuevas con artistas que vas a decir, ¿pero qué hacen las Mari Carmen con esta? Pues ahí, colaborando. Que no vamos a parar. 2021 non-stop. No paréis. Madre mía. No paréis, que una pandemia no sea lo que os frene, Mari Carmen. Sino que nos haga evolucionar y mejorar y sacar ideas. La pandemia nos tiene que pedir permiso a nosotras para fulminarnos. Correcto. Pues muchas gracias, chicas. Esperamos que pronto podáis volver aquí a hacer un poco una entrevista un poco más en profundidad, porque a mí se me han quedado muchísimas cosas en el tintero. Os seguimos por las redes, seguiremos vuestros pasos y a cada cosa nueva que saquéis, que sepáis que en la agenda estará todo lo que hagáis, en nuestra agenda LGTBI. Me encanta la azafata. Adeu, un besazo enorme y nos vemos pronto. Un beso, reinas. That a man or a woman. Ese me dejas tranquila. No horno pa' pollos, no horno pa' pollo soy, no horno pa' pollo, no horno pa' pollo soy, no horno pa' pollo, no horno pa' pollo soy, no horno pa' pollo, no horno pa' pollo soy. Te extraña mi falda, mi uña, mi barba, mi make-up, mi cara. What's your problem? Chándal, tacones y oro. Chándal, tacones y oro. Chándal, tacones y oro. Papi, ven que te como el morro. Me se sale el huevo de la falda. Me se sale el huevo de la falda. Me se sale el huevo de la falda. Es que ni comedia me se agarra. Me se sale el huevo de la falda. Me se sale el huevo de la falda. Me se sale el huevo de la falda. Es que ni comedia me se agarra. Estoy to guapa, to flaman, to linda, to paivon, to rica. Come to my habitación. Te presento mi chica, chica, chica. Chica, chica, chica. Chica, chica, chica. No ve que tengo todo el pica pica. Me se sale el huevo de la falda. Me se sale el huevo de la falda. Me se sale el huevo de la falda. Es que ni comedia me se agarra. Me se sale el huevo de la falda. Me se sale el huevo de la falda. Me se sale el huevo de la falda. Es que ni comedia me se agarra. No horno pa' pollo. No horno pa' pollo soy. No horno pa' pollo. No horno pa' pollo soy. No horno pa' pollo. No horno pa' pollo soy. No horno pa' pollo. No horno pa' pollo soy. No horno pa' pollo. No horno pa' pollo soy. No horno pa' pollo.
Congratulations, it's a boy. You must be so proud. No puedo multiplicar contigo, No horno papo, yo soy. Pues hoy en Agenda tenemos un contenido muy variado, siempre, como estamos en época pandémica, que no sabemos cuándo saldremos de esta, siempre son contenidos que podemos, digamos, consumir desde casa, ¿vale? Maricona. Maricona, me encanta. ¿Pero por qué maricona? Porque Maricona es el podcast del momento. Es el podcast del momento. De hecho, hay que escucharlo y verlo porque tienen también contenido audiovisual en sus redes sociales. Sí, tiene alguna que otra promocioncilla que están sacando y que está muy interesante porque son Pepe Müller y Qué Insólito hablando, pues, del mundo de las mariconas. Un podcast para mariquitas y bolleras y gente del mal vivir. Me encanta. Y bueno, cuéntame qué episodio podemos ver aquí, porque el episodio que acabo de ver es como... ¿Hola? Mira, tienen un episodio sobre Guarrichils. Tienen otro episodio que se llama Cosas que nos metemos por el culo, que habla de todo aquello que se puede meter un maricón por el culo, porque recordemos... Bueno, el maricón. Una cosa muy buena. Cualquier persona que le guste el acto anal. El sexo anal, pero bueno, como el podcast se llama Maricona, al final está hablando de cosas que mariconas se meten por el culo. Muy interesante. El señor YouTube, Facebook, por favor, no nos censuren este contenido. Gracias. No lo va a censurar. Muy interesante porque este programa tiene una labor social detrás que es quitarle todo el estigma que hay de las pasivas. Porque recordemos la frase de Seba Martín que decía: hay que ser muy hombre para meterse todo eso por el culo. Y entonces el podcast, el episodio favorito de Cosas que nos metemos por el culo es brutal. Pero si te hicieran a ti la pregunta, ¿qué es lo más grande o más raro que te has metido por el culo, Enrique? Eso solamente lo responde mi OnlyFans. Inscríbete. La broma no tengo todavía. Bueno. Pero bueno, eso, si alguna vez nos invitan a Maricona, por favor, ahí lo responderemos. Este programa es un poquito más recatado, pero la gente de Pepe Müller y Qué Insólito no tienen pelo en la lengua y de verdad que os vais a sentir identificados todas. Tiene un programa muy interesante sobre relaciones tóxicas. Eso sí que es interesante, porque me gustaría que algún oyente o seguidor nuestro que sepa sobre el tema de relaciones tóxicas, y le invito a que tenga una sección en el programa. Exactamente. Pues en este caso habla con La Prohibida, que es muy amiga de ellos. Y luego hay otro programa que es el penúltimo que han sacado, que es sobre el crucero de la Demence. ¿A ti te suena el crucero de la Demence? Que todavía no. Pues hablan con pelo y señales de todo lo que pasa en un crucero de la Demence. Bueno, con La Prohibida y qué calor hace. Cualquier crucero LGTBI que hay, porque los cruceros LGTBI que hay mucho donde contar. Sí, pues hablan porque... Hay, de hecho, un documental / película en Netflix que es sobre el crucero gay. Ah, fíjate. No está doblado, está en versión original. Seguro que no hacen el tono que hacen. Esta semana en Maricona. Hola, buenos días, dígame. Hola, cariña. Estamos buscando unas telas para cosernos en los outfits y queríamos algo así muy shiny, muy brillante, con mucha purpurina. Entiendo ya, outfit shiny con purpurina. Surge ese artículo de cumpleaños, ¿no? Ay, amor, mira, no te estás enterando de nada, tía. Que sí, claro, shiny, me lo has todo decir a mí. Nos vamos de fiesta al Kit Kat Club.
Y ahora seguimos con la Lore, que es un spy yoga de sexualidad, relaciones y género, que está aquí en Barcelona, que ha lanzado una campaña que se ha hecho viral. ¿Pero de qué es la campaña? Es una campaña en contra de la plumofobia. ¿Vale? Así que os recomiendo a todos que la busquéis en Instagram, a la Lore, que dentro de poco les tiraremos la caña a ver si podemos entrevistarlos, porque es muy interesante el tono que utilizan y cómo se dirigen a los jóvenes. La verdad. Y hace poco también ha sacado un vídeo sobre el sex trading. ¿Sabes lo que es el sex trading, José? No. Ya cada vez que me sacáis un palabra nuevo, yo tengo que buscarla en Google. ¿Google? Sí, porque el otro día vi cómo se tiene que decir las palabras originalmente. Digo, ¿Google? Yo digo siempre Google, pero bueno. O Google. Sí, Google. Sex trading. Pues en lugar de buscarlo en Google, búscalo en el Instagram de la Lore, porque hay un pequeño sketch que ahí te explica muy bien. ¿No nos puedes adelantar nada a los oyentes o les vamos a hacer que lo busquen? El sex trading, vamos a hacer que lo busquen, pero viene así como diciendo la explicación sobre el sexo que hacen los hombres a la mujer. Sexo de hombres para mujeres. No, es como voy a tener que buscar. Cuando hay un abuso a una mujer o ha habido algo que no se debería hacer y le dicen, no, es que es por esto, porque no sé qué, no sé cuándo, le dan como la explicación, como si... Vamos, lo no típico supiera. de que sin pedirte permiso te mando a lo mejor fotografías de mis genitales, ¿no? No, lo típico que si yo te envío una foto mía y te exijo elevada de tono, la comparto por millones de sitios y luego vengo y te digo, oye, que no es para tanto, que mira, ¿En que serio? es normal, los hombres son Madre así, mía. etcétera. ¿A ti no te ha pasado? No, yo no envío... ¿Crees que no te ha pasado? ¿Que han enviado mis fotos? ¿O que la están usando? No, porque yo pocas fotos he enviado así, la verdad. Pues yo sí que he mandado fotos y sé que hay gente que la ha compartido y sé que se ha publicado en redes sociales. Lo sé, o sea, no han puesto mi nombre, es anónimo, pero hay gente que falsifica la identidad y tal, y sé que ha publicado, yo con la cara de, uy, exactamente. Lo conozco, muy bien. Entonces tenemos que dejar de culpar a las personas que envían este tipo de fotos y empezar a poner el foco de la culpabilidad en las personas que hacen una distribución de este tipo de cosas. Sí, correcto. Así que la Lore, de verdad, os queremos, os llamaremos dentro de poco para entrevistaros porque sois muy interesantes. Además, atienden por WhatsApp. Así que si la busquáis en la Lore en Instagram o en Google o directamente lalore.org. Exactamente. Bueno, algo ya un poco más animado, una comedia femenina. Sí, la Riot Comedy Femme, que es una productora de show de comedia femenina, que así se definen, y que está dirigida por Penny JJ, en el cual otorgan un espacio para la divulgación de las cómicas, porque no sé si lo sabéis, pero en la televisión o en los grandes medios de comunicación las cómicas brillan por su ausencia. Por Muy pocas, hay muy pocas. Podríamos decir 4 o 5 que son las que tienen siempre en parrilla, sí, porque son las que siempre tienen en parrilla. Y si no, las que siempre les hacen que tengan el mismo cliché de... Y todas muy normativas, todas siempre con una super pierna, etcétera, etcétera. Y la Riot Comedy Femme, pues precisamente lo que hace es presentar todo tipo de mujeres, en la que el hilo conductor es el humor, y que bueno, que además de productora, digamos, hace un show que va rodando por España, que en Barcelona la vamos a tener dentro de poco por aquí, por lo que he ido viendo. Y nada, pues recomendamos que entréis en su página web, Riot Comedy. ¿Cuál es la página web de ellas? riotcomedyfem.com, o buscar en Instagram a PennyJJ, que también tiene un contenido muy interesante y muy divertido. La verdad, dicen que todos sus shows están llenos de mujeres y mariquitas.
sea que el target es un poco el nuestro. Así que os recomendamos a todos, queridos oyentes Transmarica Vibollos, que vayáis a los shows de la Riot Comedy. Y ahora vamos a un delito. Oh yes, perramos que parece un delito. Nati Peluso, que ha sacado un videoclip. Le vamos a dejar mejor que la cante ella. Mejor que la cante ella, por favor. Venga, Nati, cántala. Un nuevo clip en el que lo podemos encontrar en la plataforma de YouTube, en el que nos presenta pues Delito con Cardi B. No, con Cardi B no. Cardi B ha reaccionado a Delito. Sí. Perdón, he leído que estaba junto. Ha reaccionado a Delito y le ha gustado bastante. O sea, Nati Peluso sigue imparable. Es una mujer ahora mismo que canta, baila, performea la vida. Me habías dicho las visitas que ya había tenido el vídeo y acumulan como 8 millones. Prácticamente, esto lo estábamos grabando la semana pasada, hasta donde tenía 8 millones y calculamos que si ahora lo estáis viendo tendrá unos 20 millones de visitas y su colaboración con Bizarrap es el vídeo más visto de este canal, así que Nati Peluso, te adoramos. Y la plataforma HBO ha estrenado recientemente a The Lady and the Dale. Una serie documental que desafía los géneros y retrata el acceso y la caída de un empresario transgénero en los 70. Elizabeth Carmichael, que creó un revolucionario automóvil llamado The Dale, y es una serie que está producida por los hermanos Douglas y que contará con 4 episodios, de emisión semanal. Así que nada, pues más contenido LGTBI para HBO, justo cuando hemos terminado de ver It's a Sin, que es también una serie muy interesante sobre el VIH en los años 80. Pues nada, enganchamos contenido LGTB con contenido LGTB, que nunca viene más. And now here's the ultimate, a 3-wheeled car. It's the Dale, a whole new concept in automotive design. Elizabeth Carmichael was way ahead of her time. Our biggest problem will be keeping up with demand. My mother was my hero. This was going to be the answer to America's gas problem. Do you think you're going to be able to take on GM? We're gonna whip GM. I thought this was the beginning of a real life, a normal life. But my secret self was wondering when it was going to end. There was so much cloak and dagger going on. When they couldn't decide if the car was real, they started focusing on Liz. Things started to fall apart. Someone started shooting. There's so much to say about my mother. How long you got? I don't want to sound like an egomaniac, but I'm a genius. Pues hasta aquí el 8x17 de hoy. Y de siempre, porque ya no habrá nunca más un 8x17. No, porque ya luego será un 9x17, un 10x17. Pero nunca un 8x17. ¿Y por qué un 8x17 para los que se están incorporando a nuestras emisiones? Porque ¿ahora os estáis incorporando? No, ahora no. Me refiero a los que se están incorporando en la nueva temporada. A los que nos acaban de conocer. A los que nos acaban de conocer, a los que han visto este programa y han dicho, hoy me quedo, ¿qué es? Pues Diversidad, llevamos 8 temporadas y este es el capítulo 17. Exactamente. Capítulo o episodio, como dicen las modernas ahora. Cada uno que lo diga como le gusta. ¿A ti te gusta episodio? Episodio. A mí me gusta capítulo, ya está. Sí que sí. Por eso yo lo traduzco para las modernas. Las modernas que no entienden... ¿Capítulo qué es eso? Las modernas que no entienden del capítulo a Season. Episodio 17, Season 8. Recordemos que estamos aquí en Attic, Barcelona, de la mano de Geo2 y una vez más les pedimos que si tenéis alguna duda, alguna consulta, algún problema que os podamos ayudar en el espacio de diversidad sobre el tema LGTBI, ya sabéis que no dudéis en escribirnos en nuestras redes sociales, nos podéis encontrar en Diversidad FM y cualquier cosa o una nueva sección que digáis,
ostras, yo quiero presentar esta idea que tengo para diversidad o algún proyecto que tengáis, algún libro. Estamos abiertas a nuevas colaboraciones. Siempre está abierta, Enrique, para vosotros y... A nuevas colaboraciones. A nuevas colaboraciones. Y nada. A nuevas colabos. Ya estamos con las palabras otra vez. ¿Qué has Colabos. dicho? Colabos. Colabos es colaboración, una abreviación. Apuntar. Colabo. Voy a crear una sección vocablos. Nuevas palabras que decimos diversidad para la cultura queer. Claro que sí, es como el meme ese que pasó Tony de escépticos de la lengua. Y luego sale la lengua. A mí el que me ha encantado hoy, ha sido el que he visto de unos coches que supuestamente están tocando el claxon, ¿no? Y aparece con el logotipo de Pi. Pi, pi. Oh. Es malo de cojones, pero me he tirado 5 minutos riéndome. Ya lo podéis dejar después de este chiste. Prometemos no volver a hacer chistes más malos. Tan malos. Enrique, vamos a mandarle un besito a nuestros niños, ¿no? A Tony y Tina. Os esperamos pronto por aquí, por el programa. Enrique, gracias por haber venido y habernos traído la sección con Mari Carmen. Y un besote muy grande y nos vemos la semana que viene con más diversidad. Desde pequeño decidí sentir y aceptar que soy diferente. Vuestras miradas